En España, como antes hemos dicho en la presentación, Fernando VII no quiere reconocer que se ha producido la independencia. De hecho, va a intentar, envía o trata de enviar una flota en 1821, 20, concretamente, con intención de recuperar aquellas repúblicas que se han declarado independientes. Bueno, esa flota se compra a los rusos, es una flota que no, que, en fin, que está carcomida. El resultado es que esa flota no va a navegar y se va a producir en Cádiz una concentración de tropas y la consecuencia inmediata es el golpe de estado de Riego, que va a traer el trienio liberal 21-23, 20-22, perdón. Bien, dicho eso, para que entendáis cuál es el marco, tenemos un problema de inestabilidad política, no se acepta el modelo parlamentario liberal, se dan estas guerras carlistas, por tanto es una etapa de inestabilidad. Un no reconocimiento de las repúblicas iberoamericanas, un intento por establecer aquí un régimen liberal, de monarquía parlamentaria liberal, y una respuesta por parte de los más conservadores o ultraconservadores que entienden que hay que volver al concepto de monarquía absoluta, son los carlistas. Dios, patria y rey. Sí que se va a permitir enfocar la emigración hacia las Antillas españolas, que serían Cuba y Puerto Rico. Brasil tampoco se desdeña porque Brasil no es una república, nunca fue un territorio español y por tanto no importa que parte de la presión social que el exceso demográfico pueda generar se desvíe hacia Brasil. Por otro lado están los latifundistas americanos que piden, que necesitan esa fuerza de trabajo, fundamentalmente de dos tipos, agricultores y ganaderos. Y van a ser selectivos. Los agricultores van a salir de la zona de la España menos desarrollada y de las Canarias. Canarias va a tener un vínculo especial con Cuba y con Venezuela. Con Cuba y con Venezuela. Y los ganaderos que prefieren que sean vascos. Se da una cifra de migración en torno a los 350.000 personas. No está nada mal teniendo en cuenta que en la etapa moderna hemos explicado el otro día que en el primer centuria, entre 1550 y 1650, fueron unos 250.000. Siempre hablamos de cifras legales. Los que fueron ilegales no han dejado rastro en las encuestas, en los censos. Bueno, como veis, la muerte de Fernando VII va a hacer que España reconozca la realidad y, en consecuencia, se firme el primer acuerdo de reconocimiento explícito de la independencia con México en 1836, Ecuador en el 40, Chile en el 44, lo tenéis ahí representado. 1859 con Argentina. Se considera ya establecidas relaciones diplomáticas firmes con Argentina en 1859. Todo eso coincide en el tiempo con el asentamiento del modelo liberal burgués aquí, en España. Estamos hablando del reinado de Isabel II y concretamente entre el 44 y el 54 es lo que llamamos la década moderada. Por tanto, un asentamiento de la situación política y consecuentemente también de una fuerte inversión extranjera. Es el desarrollo del ferrocarril. Cuando se empiezan a elaborar estadísticas, ya es tarde. Hay otros países europeos que han empezado a elaborar estadísticas. Las nuestras empiezan a elaborarse a partir de los 80 del siglo XIX. Y a partir de ahí podemos empezar a tener cifras cuantitativas más o menos exactas de los flujos migratorios que se produjeron. Hacia los 80, como digo, Iberoamérica en esa fase expansiva demanda fuerza de trabajo. Como la economía española no está en condiciones de dar empleo a esos excedentes de población, que por otro lado han crecido exponencialmente como secuencia de las políticas de salubridad pública implementadas, pues la salida natural es la emigración, no cabe otra. Esto, curiosamente, para el caso de Asturias, me ha parecido relevante destacarlo, se va a dar en dos direcciones distintas y esto habla también de las dos almas que se pueden encontrar en la región asturiana. La oriental, más volcada hacia Santander, hacia Cantabria, van a ir a México
van a ir a México. Por el contrario, los de la zona occidental de Asturias se van a acomodar en la zona de Buenos Aires. Va a ser el lugar donde se ubiquen. Claro, aquí influye mucho, lo veremos cuando hablemos de las navieras, influye mucho el servicio de información, sobre todo si te preceden paisanos que ya te han precedido y han acudido. Entonces ellos te cuentan lo bien que les va. Entonces tú lo que haces es, teniendo esa información, ir a esos sitios. Por eso se dan esas circunstancias que ahí van apuntadas. ¿Cuántos españoles emigraron entre 1882 y 1930? Estamos hablando de 50 años. Entre 1882 y 1930 emigraron 3.300.000 españoles. 3.300.000. Con las cifras que tenéis ahí indicadas. Argentina, 1,6 prácticamente. 1.594.000 españoles se fueron a Argentina. A Cuba, 1.118.000. Brasil, 233.000. Luego veremos por qué Brasil, pero ya lo adelanto. El Estado de Sao Paulo está subvencionando el pasaje de la gente que viaje allí. Van a ir muchos gallegos, fundamentalmente orensanos. Hay una afinidad lingüística entre Galicia y Portugal. Y si encima te están pagando el pasaje, pues en fin, te lo están poniendo fácil. Se da la circunstancia de que en 1912 el mayor número de migrantes españoles se da en esa fecha. 240.000 y se van a Argentina. 240.000. 240.000. Recordad, acabo de decir, no hace 5 minutos, que las cifras de emigración legal entre 1550 y 1650 fueron 250.000. Estamos hablando de un año, se van tantos como, evidentemente, las dimensiones demográficas del 16 y del 19 no son las mismas, pero fijaros qué significativa cifra de emigrantes. Los destinos preferidos, antes lo he dicho, Canarias va hacia Venezuela, Galicia busca Argentina y hay otras regiones que van a Cuba, Argentina y Brasil. Por españoles, por peso específico en los países receptores, tenemos Cuba, el primer grupo, Argentina, segundo colectivo más numeroso, después de los italianos. Ojo, que esto es importante. Por eso no nos tiene que sorprender que estemos viendo en la selección argentina tantos jugadores que tienen apellido de origen italiano. Tampoco nos tiene que sorprender que en este momento haya muchos italianos que se han nacionalizado siendo de origen argentino, nacidos en argentino, porque sus raíces de sus eh, ancestros se encuentran en Italia. En Brasil, claro, sorprende el tercer colectivo después de italianos y portugueses, italianos de nuevo, antes que portugueses, que fueron los colonizadores. Portugal, Brasil. Bueno, pues los italianos también fueron los primeros ubicados en Brasil dentro del contingente de migrantes europeos de los países del sur. Como antes he dicho, Sao Paulo está subvencionando el pasaje desde fines del siglo XIX. Obviamente te lo están poniendo fácil. ¿Qué profesiones iban a desempeñar? Peones en actividades agropecuarias o cafeteras, la pampa argentina, plantaciones de azúcar en Cuba, de café en Sao Paulo, en la construcción del Canal de Panamá. Hubo españoles en la construcción del Canal de Panamá, pero el gobierno prohibió la contratación de todos estos españoles por las nefastas condiciones laborales y de salubridad. Murió mucho trabajador dadas las condiciones tan adversas que había en la zona del Canal de Panamá, de la zona del Panamá. Y obreros y diversos, quien nos recuerda, en fin, Mafalda y la tienda de Don Manolito. Luego os pasaré este enlace, no lo vamos a ver ahora, son 10 minutos, donde hay unas viñetas de Mafalda donde Manolito se dedica a vender, porque lo que vende es un gallego
un gallego que ha emigrado y Manolito es el hijo de ese gallego y lo que hace es vender. Tiene una tienda y toda su obsesión es hacer dinero, porque ese es el objetivo. Van a hacer las Américas. Estos enormes flujos migratorios se van a ver favorecidos porque hay barcos de vapor. Sí, bien digo, de vapor. Son más grandes, tienen mayor capacidad de carga y van a tener distintas bodegas con distintos precios del pasaje. Y eso va a hacer que se convierta en un pasaje más económico y, consecuentemente, más accesible al que emigra. En el retorno de Europa, estos barcos no vienen vacíos, traen como flete los productos manufacturados que allí se están produciendo y que necesita la economía europea para su desarrollo. Va a surgir, por tanto, el representante de la naviera, que se convierte en un agente del propio elemento migratorio, porque va a comisión y cobra un porcentaje del total del pasaje. Por tanto, tiene una función comercial y, a su vez, difunde las bondades de los sitios a los que va, porque lógicamente le interesa vender pasaje y se convierte en un agente difusor de las bondades de los distintos destinos. También actúan de financieros. Están prestando dinero a aquellos que emigran para poder comprar el pasaje y el obtener su beneficio. Dejan en prenda pues bienes mobiliarios, como pueda ser, por ejemplo, la casa en el pueblo, o que les han dado dinero a la familia, o una herencia. Hay casos atestiguados de gente que, una vez repartida la herencia, la parte que le ha tocado compra un pasaje y emigra. Ahí tenéis una relación de las principales compañías navieras del momento, como la Transatlántica, la Bandera Española, Pinillos, etcétera, etcétera. Es decir, que como veis, hay todo un mercado de sector servicios que se aplica a facilitar el viaje de todos estos emigrantes. Joaco López ha publicado un trabajo que lleva por título Cartas desde América. Y este me ha parecido relevante porque, vaya, hoy estamos acostumbrados a viajar, viajamos mucho, viajamos en avión, llevamos todas las comodidades, los destinos son lejanos, los tiempos, aunque las distancias son enormes, son las mismas que en este momento, los tiempos no son los mismos. Fijaros lo que cuenta este migrante. El día 27 salimos de Santander. El mar estaba un poco malo, nos mareamos algo. No fue nada. Llegamos a La Coruña el día 28, salimos el mismo día. Llegamos a Villagarcía a las 8 de la mañana y salimos a las 12 para Vigo. Llegamos a las 4 de la tarde. Salimos para Cádiz el día 30. Llegamos a Cádiz el día 1 a las 6 de la tarde. Salimos de Cádiz a las 6 de la tarde del día 4. Pasamos una tormenta que aquello metía miedo. Los marineros, al pasar el estrecho de Gibraltar, ya daban el vapor perdido. Siguiendo mi viaje, después que salimos de Canarias, me puse malo, que aquello era terrible. Aquel día metieron a 80 en la enfermería, pero era el pasar el Ecuador y fue por el mucho calor. En definitiva, no era un viaje de placer, no era un viaje de placer. Hacía un recorrido de cabotaje en la costa norte donde iba recogiendo más pasaje, porque va de Santander, llega a La Coruña, allí hace escala, llega a Villagarcía, llega a Cádiz, llega a Canarias, está haciendo el recorrido natural que se llevaba en la época de la navegación a América a vela. Ese es el recorrido natural, aprovechando los alisios y sobre todo si lo que iban era a América del Sur. Hay un contingente, como antes he dicho en la presentación, de 8.000 españoles que fueron a Hawái, que fueron a Hawái. Sorprende por lo exótico, pero fueron reclutados por este Board of Immigration y hasta 1908 los pasajes los pagaban los plantadores de azúcar de Hawái, como los de Sao Paulo. Tenían que financiar el viaje porque necesitaban fuerza de trabajo. Y estas son las estadísticas que tenemos
de aquellos viajeros que fueron a Hawái, de aquellos emigrantes. De Japón, como es natural, el 62% de 230.000 censados entre 1865 y 1914, 50 años, bueno, pues el 62% era japonés. Nos sorprende que cuando se produce lo de Pearl Harbor haya mucha colonia japonesa viviendo en la costa oeste del Pacífico y en el propio Hawái. De China, el 19, el 20% prácticamente. De Portugal, el 6,78%. Doblaron a los españoles que fueron. En fin, como veis, de los Estados Unidos solamente 100. Posiblemente no tuvieran la función migratoria que estos otros llevaban. Filipinas, que fue este archipiélago que se conquista en la época, en el 16 y que tiene el nombre de la época de Felipe II, que es el nombre que se le da al archipiélago de Filipinas. Las islas más importantes son Luzón y Mindanao. Bueno, Filipinas fue siempre ese lugar tan retirado de los intereses migratorios españoles que costaba asentar población. Costaba asentar población. Fundamentalmente van a ser órdenes religiosas, misioneros, fundamentalmente. Van a ser clérigos, van a ser, claro que hay funcionarios del Estado, pero población española, como veis, los datos del siglo XIX son claros. 4.000 españoles aproximadamente. Sobre un total de 3.800.000 censados, representan el- una décima parte. Una décima parte. La inmensa mayoría son chinos. Pero esto ya está explicado. Cuando expliqué el galeón de Manila, os dije que habían convertido Filipinas, los chinos, en un lugar apetecible porque llegaba desde América algo que necesitaba la economía china, que era el respaldo de la plata para su economía, que estaba fundamentada en el papel moneda. Bien, pues Filipinas es el lugar de destino de la plata, es la terminal de la plata americana. Se van a sentar los chinos con fuerza. Esos chinos son los que, por un lado, atemorizan de alguna forma a las autoridades españolas porque ven que hay muchos chinos, pero al mismo tiempo son imprescindibles hasta el punto de que están sustentando el modelo colonial español de Filipinas. ¡Qué paradoja! Son temidos en cuanto al número, pero son necesarios porque son los que están sosteniendo el modelo colonial. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la corona va a intentar, el Estado va a intentar que haya población española en Filipinas. No lo va a lograr. Y lo envía desde la península y desde ese territorio que tiene una terminal del galeón de Manila, que es México-Veracruz. El galeón salía de Veracruz, llegaba a Filipinas y mediante el tornaviaje regresaba por la parte septentrional, aprovechando la corriente de Kuroshibo, llegaba hasta la zona de California y descendía hasta Veracruz. Por tanto, nos sorprende que las autoridades pusieran en relación Nueva España con Filipinas. Pero a pesar de todo, no lograron su propósito. La inmigración española a Australia se produjo, me ha parecido interesante abordarla porque tampoco es algo que tengamos en nuestro imaginario. Sabemos que hubo españoles que emigraron, pero migraron siguiendo un protocolo. Se dio entre 1958 y 1963. Fue un lustro, fueron 5 años, no fue más. Pues hay dos factores que coadyuvan a ello. Es la bonanza económica que se da en Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial, va a hacer que haya menos emigración anglosajona. ¿Para qué emigrar si aquí tenemos ya nuestra fuente de trabajo? ¿Para qué irse a las antípodas? ¿Para qué arriesgarse? Así que, por un lado es eso, y por otro lado, hace que los españoles no vayan a Iberoamérica, que ha sido ese lugar de destino desde el último tercio del 19. En Europa se demanda fuerza de trabajo. El Plan Marshall está haciendo milagros. Luego está más cerca Francia, está más cerca Suiza, está más cerca Alemania. Hay que irse hacia un sitio donde te permita volver de vacaciones y ver a la familia. En ese proceso también de ida y vuelta
en ese proceso migratorio que se conoce como migraciones golondrina, de las que ayer hablábamos tangencialmente. Hay un acuerdo entre las autoridades españolas y el gobierno de Australia. Australia pagaba una parte del viaje. El viaje costaba $85. 50 los pagaba el gobierno australiano. 35 el emigrado. El primer grupo llegó en 1959, en torno a unas 150 personas. La mayoría campesinos. No fue una buena experiencia. Fue negativa. Hubo problemas de adaptación. Se suspendió el convenio en el 63 porque, entre otras cosas, Europa era la solución. La mujer también fue migrante. Esta foto la tenéis, en fin, viaje a Alemania en 1960. Lo dice la propia foto. Lo dice la propia foto. Es conocida como migrante dependiente, porque no es como el hombre que marcha representando como cabeza de familia a esa unidad familiar. Ella se queda aquí, cuida la casa, cuida a los muchachos y él emigra, busca fortuna, prueba. Si las cosas van bien, se va a producir la reagrupación familiar, si las autoridades del país receptor lo permiten, porque no todos los países de Europa occidental receptores netos de migrantes en la segunda mitad del siglo XX aceptaron la reagrupación familiar. Francia sí, y veremos qué consecuencias tiene para las economías de los países emisores y de los países receptores. Naturalmente, estas mujeres son fundamentales en la economía, porque, como tantas veces os he dicho, una mujer es un elemento activo de la reproducción y de la producción, de la reproducción biológica y de la producción, porque su fuerza de trabajo se aplica también al enriquecimiento de la unidad familiar. Lo sabéis bien, no es necesario que explique nada más. Lo curioso es que, como digo, no querían que fuesen mujeres solteras, querían evitarlo. De las que fueron a América, el 23% fueron a América, como ahí indico. Y el reparto fue desigual. Fijaros qué curioso. Siendo como era Cuba, un país donde seguramente todavía hubiera unos vínculos familiares, se prefiere Argentina. ¿Por qué? Porque la diáspora económica hacia Argentina, como vengo explicando, ha sido tremenda desde finales del 19. Por tanto, las afinidades, los intereses familiares, los vínculos parenterales estarían mucho más desarrollados con las mujeres que emigraban, con aquellos emigrados que ya estaban asentados en Argentina. Lo curioso es que, no gustando que fuesen mujeres solteras las que emigraran, en el caso concreto de Galicia, el 67% de las que emigraron eran solteras. Galicia es una región que ha expulsado secularmente fuerza de trabajo. Aunque no es una mujer de las emigradas españolas, me ha parecido que esta fotografía tiene una fuerza tremenda y que sintetiza en este rostro, sintetiza el significado de lo que es esta mujer migrante. Concretamente se llama Madre Migrante de Dorotea Lange, que está tomada en el Medio Oeste, en los años 30 del siglo XX, con la Gran Depresión. Esa mirada tiene una fuerza tremenda. Creo que explica todo con esa mirada lo que esta mujer puede sentir en este momento. Naturalmente no nos podemos olvidar de un tema escabroso que está ahí, que subyace, del que sí que hay trabajos específicos dedicados a ello, pero, en fin, me ha parecido necesario comentarlo, pero no detallarlo, porque creo que está en la mente de todos el significado de lo que es estas migrantes que, en fin, por su desgracia, se ven prendidas en las redes de la prostitución. Y nada mejor que este cuadro de Sorolla, que es todo una denuncia de
lo que es el problema, la alcahueta y estas jóvenes que ella tutela. ¿Cuál era la percepción que tenían las autoridades? Por tanto, está yéndose capital humano y además se está perdiendo unos recursos que se está invirtiendo en una enseñanza primaria, en una enseñanza secundaria, para que cuando esa persona sea madura, sea adulta, esté en condiciones de trabajar, le devuelva a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en ella. Por tanto, se pierde un retorno que el individuo no va a devolver a la sociedad de origen, que gana el país que sí recibe a los emigrantes, porque no tiene que formarlos. Se los encuentra ya alfabetizados, por ejemplo. Bien, pero si las autoridades veían con recelo esta salida masiva de flujos migratorios, el balance económico es positivo, por una razón muy sencilla, porque esas pérdidas materiales en cuanto a inversión en una generación de futuro se ven compensadas por las remesas de los emigrantes. Entre el periodo 1906-1910, un lustro, 6-10, un lustro, los emigrantes españoles enviaron entre 250 y 300 millones de pesetas. Si el presupuesto del Estado era de 2.300 millones de pesetas, el retorno de esas divisas representaba el 13% de los ingresos del Estado. Luego, a la hora de hacer los presupuestos, el ministro de Hacienda del turno diría una partida en concepto de remesa de emigrantes. Por tanto, la conclusión es, remesas suponían una fuente crucial de divisa para equilibrar la balanza de pagos y activar la economía. Hubo migrantes, vamos a abordar el tema de Italia, alemanes y suizos que fueron a Iberoamérica. Todos sabemos que en una zona de Argentina y de Chile hay poblaciones germano parlantes de la época de la migración y después de la Segunda Guerra Mundial también. Se ubicaron en el sur de Brasil, sur de Chile, Venezuela, Perú y en Argentina, en Patagonia. Como antes también he dicho, hay muchos emigrantes que son los llamados migrantes golondrinas o migraciones boomerang. Van a hacer las Américas, están 2-3 años, llevan un contrato de trabajo, se esfuerzan, ganan dinero, ahorran y vuelven a partir. Esos son aquellos que no lograron consolidar un estatus de migrante fijo. Iban y volvían. Esos son los que encarnan esa idea de el migrante fracasado, porque va y vuelve, va y vuelve. No termina de asentarse en el territorio y consolidar una posición. En Argentina 4 millones, pero solo se quedó el 34%. Luego un 66% era migrante golondrina. En Brasil 2 millones, en fin, Cuba y Uruguay 600.000, ahí tenéis las cifras. En México 34.000 y se explica por el proceso revolucionario, la Revolución de México de los años 10 del siglo XX. Tenéis este cuadro tomado de Malamud, donde habla de la evolución de la población de América Latina, dice él. Ya sabéis que yo esa palabra la rechazo, insisto, para que quede claro. Y ahí tenéis los flujos migratorios, los flujos de población y la evolución. Una gran parte significativa de los aumentos de población atestiguados en estas estadísticas es fruto de la inmigración. Me parece que no es necesario insistir, lo estamos viendo en nuestros censos de población actuales. El caso de Italia. Dice Carlos Malamud, los italianos fueron el grupo más importante de los inmigrantes llegados a Brasil y Argentina. En Brasil, entre 1881 y 1930, 50 años, se reciben 4 millones de personas. En Argentina, 2 millones de personas. Siguiendo un libro que yo tengo publicado a propósito de la historia del siglo XIX, historia universal del siglo XIX, pues el Risorgimento fue la unificación de Italia, lo he dicho en la presentación.
tuvo repercusiones negativas para el sur. El antiguo reino de Nápoles, dos Sicilias, que estaba en ese momento, aventajaba en ese momento en desarrollo al norte. La postergación económica, el Estado no es rentable invertir en el sur. Nace el Mesogiorno, que es una línea imaginaria que pasa más o menos a la altura de Roma hacia el norte. Es una Italia más europea, vamos a llamarlo, de Roma hacia el sur es una Italia más mediterránea, con menos inversiones del Estado, incluso todavía hoy. El crecimiento demográfico en Italia fue de 10 millones de almas en 34 años. 10 millones de almas, de 26 a 36, con una densidad de población de 125 habitantes por kilómetro cuadrado. Sigue siendo hoy Italia un país con una gran densidad de población. La procedencia de italianos en Argentina entre 1880 y 1929 es el 30, perdón, es significativa por las cifras que van dadas. Lo más significativo es que cerca del 40% procedían del sur, porque es el que expulsa más fuerza de trabajo. Las regiones del norte están más vinculadas a la economía liberal, son las que han seguido un proceso más en relación con el libre cambio. La dinastía de los Saboya está incardinada en la Europa occidental del momento. En cambio, la economía del Reino de Nápoles, dos Sicilias, es otro tipo de economía más agropecuaria y por tanto el libre cambio le va a hacer mucho daño. Unas estadísticas del porcentaje en función de las regiones: Calabria, Piamonte, Sicilia, la Campania, el Véneto, el 7%, ahí lo tenéis. Y en el periodo entre el 46 y el 65, el 76% de los emigrantes italianos proceden del sur, del centro el 11,7 y del norte el 12,3. ¿Cómo es la migración española a Europa en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial? Francia lo podemos poner como ejemplo. Comienza a finales del siglo XIX. En el periodo de entreguerras, tras la italiana y la polaca, la población migrante más numerosa que hay en Francia es la española. En 1931, en Francia vivían 500.000 de compatriotas. En 1931. Emigrados de primera generación eran 352.000 y asimilados por naturaleza o matrimonio 140.300. En 1931, 500.000 habrá después cuando se produzca la salida por la derrota de los republicanos en la guerra incivil. Otro 500.000 aproximadamente. Esa reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial va a significar el desarrollo económico de una Europa que está por reconstruir, que está por reconstruir. Los especialistas cifran en 8 millones de emigrantes, italianos, españoles, portugueses, griegos, turcos, irlandeses, etc. Los italianos son los primeros que emigran. Los primeros son los italianos. Pensad que la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, se constituye en los 50, pero es que el Tratado de Roma se firma en el 56, que es la base de la actual Unión Europea, y se firma, y Italia es uno de los países de esa Unión Europea, de ese mercado común, y nace como una asociación de comercial donde va a haber liberalización de fronteras, aranceles, etcétera, dinamizar la economía. Los italianos serán, por tanto, los primeros que emigren. Claro, son los primeros que llegan. Como se sigue demandando mayor fuerza de trabajo, ocuparán posiciones mejoradas para cuando lleguen los segundos contingentes, que son los españoles, que van a ocupar los trabajos menos remunerados, menos agradecidos, que ellos dejan. Y a su vez, cuando lleguen los portugueses, los españoles pasarán a ocupar, en fin, una cadena como tenéis ahí descrita. Se estima que 3,5 millones de españoles salieron para Francia, Alemania y Suiza. Legalmente solo 600.000.
Oímos reiteradamente que la migración española fue una migración legal, que iban con contratos de trabajo. Lo oímos una vez y la siguiente y la otra. Bueno, pues si tenemos como censo el censo de Francia del 68. Españoles censados 610.000. Españoles emigrados legalmente a Francia 225.000. Bueno, pues en fin, difícil de explicar si no entiendes que hubo flujos de migrantes ilegales. Por tanto, solo 600.000 de 3,5 millones no se sostiene la idea de que los españoles emigraron con un... quizá los más. Los sectores económicos que más demandaban eran los que estaban en pleno proceso expansivo. Alemania, el sector industrial, solo admitía o solo había censadas un 29% de mujeres, por lo que ya va dicho. Suiza, la construcción, industria, hostelería. Las mujeres españolas estaban en la hostelería y en el sector doméstico. En Francia, sobre todo en la agricultura. Países emisores de fuerza de trabajo les resultaba positivo por varias razones que van ahí apuntadas. Emigraban los jóvenes. Se reduce el riesgo de revueltas sociales por falta de oportunidades. La presión social la liberas mediante una espita en la que permites que emigre un colectivo quizá más levantisco por las razones de juventud, de necesidad, de independencia económica. Se van a dar reagrupaciones familiares y eso va a implicar, como antes hemos dicho, ahorro de costos en la educación, porque se van a escolarizar en los países receptores. Luego tú no inviertes en educar a esos niños que han emigrado con sus padres. Por supuesto, llegaban divisas. No sé si recordaréis, los bancos en aquella época tenían cuentas convertibles en pesetas. No todos los españoles tenían una cuenta en divisa. Solo los emigrados les estaba permitido tener una cuenta en divisa. Es decir, el emigrado venía a un banco español, abría una cuenta corriente convertible en pesetas, entregaba francos, libras, marcos, la moneda del país donde él estaba emigrado, y el banco le abría una cuenta corriente convertida en pesetas. Estaba entrando divisa fuerte. No sé si lo recordaréis. Yo sí lo recuerdo. El Instituto Español de Migración creaba un sistema de transferencias bancarias vía canalización de esas remesas. Entre el 60 y el 73, que son los momentos culmen, esas remesas vienen a cubrir entre el 17 y el 30% del déficit comercial español. No se nos olvide, esto es importante. No ha pasado tanto tiempo, pero creo que es importante destacarlo. La crisis del petróleo acabó con esa bondad económica, esa etapa de bonanza económica, no bondad, bonanza económica. ¿Quién no recuerda estas fotografías, películas? ¿Quién no las recuerda? Os recomiendo esta película, seguramente la hayáis visto, seguramente la hayáis visto. Es este director y actor en sí mismo fue un emigrante. Lo que está describiendo en la película es su propia vida en Suiza. Os recomiendo la película. La bibliografía que he utilizado para este tema la tenéis aquí detallada. Os he puesto unos recursos en red que me parece que pueden ser interesantes que consultéis. Si os parece oportuno, os lo paso. Y he buscado, yo no soy especialista en cine, pero he buscado algunas películas de ambiente migratorio. Por ejemplo, la de Benito Perojo, del año 39, con Estrellita de Castro cantando Suspiros de España, que conmueve. O
Un franco 14 pesetas, del que me gustaría poneros esta secuencia, porque precisamente aborda el tema del paso ilegal de la frontera suiza. Por si no nos da tiempo, porque sí que quiero poneros algo de música. La secuencia es la siguiente. Entran, están en la aduana y se encuentran con un español que ya llevaba allí tiempo trabajando. Y le preguntan, pero tú no tienes que, tú también tienes que pasar la aduana. Y dice, claro, sí, sí, aunque yo tenga un contrato de trabajo, tengo que pasar la aduana, pero paso por otro sitio. Y entonces hay dos filas, una, los que van como emigrados y otros como turistas. Y él les dice, entrad como turistas, pero tenéis necesidad de llevar dinero. Y ellos le dicen, sí, sí, tenemos dinero, nos lo ha dado nuestra familia. Este lleva 20.000 pesetas, yo llevo 15.000. ¡Buah, suficiente! Y añade, aquí no se ha venido a gastar, aquí se ha venido a ganar dinero. Y dicen los otros, claro, por supuesto. Y entonces se ponen en la cola de turistas. ¿Por qué? Porque pueden demostrar que llevan dinero para sostenerse unas vacaciones. Me parece que no es necesario que haga la extrapolación. Vale, también hay una secuencia en este momento en el que uno de esos españoles lleva tocino, porque claro, ha salido de España y lleva tocino, y eso le abren la maleta y le dicen que, en fin, que eso no se puede pasar. Bueno, pero es que estamos viendo en reportajes que ponen en la televisión que muchos emigrantes hispanos, africanos, traen géneros de su país y eso se les quita en la frontera. En fin, nada que no hayan pasado nuestros compatriotas antes.